Desde chico siempre me han gustado las novelas del Rey Arturo. Me acuerdo que cuando tenía 14 años leí a Chrétien de Troyes, Thomas Malory, todo lo que me pude encontrar. Pero nunca me puse a examinar esos libros del Rey Arturo escritos por autores más contemporáneos como Tennyson o T.H. White. Incluso Walter Scott creo que tiene un libro sobre el Rey Arturo y Mark Twain también. El año pasado me encontré con el libro de T.H. White, The Once and Future King, ese en el que la película de Disney está basado. Y al principio me sentí un poco decepcionado porque si alguien ya ha leído este libro se dará cuenta que el público para el que está pensado es un público infantil, como de 12 13 años. Y yo lo leí cuando tenía 22. Sobre todo los primeros capítulos, el plot es como una fábula. Está Merlín con el rey Arturo, cuando todavía es niño, y en su proceso de ayudarlo a convertirse en rey, lo convierte en varios animales. Y lo convierte en un alce, luego en hormigas, en unos halcones, en pescados, etcétera. De todas estas, la que más me gustó fue, de todos estos capítulos, el que más me gustó fue el de las hormigas. En él, Merlín convierte a Arturo en una hormiga y, bueno, supongo que T.H. White plantea la pregunta que se hace todo niño, ¿qué se sentirá ser un animal? No me digan que no lo han pensado. Y lo que hace aquí es plantear el pensamiento en el que Arturo se invierte es muy diferente al pensamiento que tendrá un ser humano. Eh, Al parecer nada más puede pensar entre cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. De hecho hay como por las antenas las hormigas reciben una señal que dice everything not forbidden is compulsory. No puede, o sea, no tiene libertad. Y nada más son como autómatas que hacen cosas, que deben hacer cosas o no deben hacer cosas, pero no pueden reflexionar sobre ello. Luego, al final, pues le da una comparación más infantil y dice que las hormigas reciben mensajes idiotas para apoyar guerras ilógicas, etcétera, y hace como una metáfora de nuestra época. Y bueno, y todos los demás animales, pues también es un poco infantilizado, como los halcones tienen una sociedad como espartana, etcétera. Y entonces sí me puse a pensar, porque es increíble que un cuento para niños lo pueda plantear tan bien. Por eso creo que T.H. White es un gran escritor. ¿Y cómo podemos incluso imaginarnos qué es ser un animal tan diferente a nosotros? Por ejemplo, en el caso de las hormigas, ¿cómo puedes imaginar que eres una cosa tan diferente que tiene antenas, que se comunica a través de señales? ¿Cómo es eso posible? Y bueno, justo este problema es planteado en el artículo What is it like to be a bat de Thomas Nagel. Nagel hace este artículo para demostrar cómo las teorías reduccionistas muy en boga en la época nos sirven para explicar el problema más importante, según Nagel, de los problemas de la mente, el problema de la conciencia. ¿Cómo podemos imaginarnos cómo es ser un murciélago? Nagel elige el murciélago por varias ventajas. Es, es un mamífero, porque luego hay eh, filósofos que piensan que mientras más alejados esté es muy difícil argumentar por una autoconciencia. Entonces eso queda resuelto en el ejemplo del murciélago, pero además el murciélago percibe muy diferente a nosotros. Tiene un sonar para detectar las cosas que hay a su alrededor, etcétera. Y Nagel tiene un buen punto. Empieza diciendo, ¿cómo podemos imaginarnos un murciélago si
Básicamente nuestra imaginación depende de nuestra experiencia. Nunca hemos experimentado qué es ser un sonar. Podríamos hacer un ejercicio, pero sería muy difícil. Al parecer Nagel cree que al final no podemos nunca saber qué es sentirnos ser un murciélago. Y a esto le llama la conciencia subjetiva de uno mismo. Con esto, el problema que quiere plantear Nagel es que por más que queramos reducir la realidad a una explicación viable, como la de las hormigas en el Rey Arturo o en la de los halcones, nunca vamos a poder imaginarnos qué es ser esos animales, porque al final siempre partimos, nuestra comprensión de la realidad siempre parte de nuestro punto de vista subjetivo. Y por eso Nagel concluye que el problema de la mente y el cuerpo nunca puede ser totalmente explicado por el reduccionismo, sino que tiene que plantear esta brecha que al parecer en el siglo XXI todavía no hemos alcanzado a superar entre el problema de la subjetividad y la objetividad.